nuestra pasión, nuestra destreza tiene un nicho, y eso es importante, ¿no? Yo creo que un elemento bien importante a la hora de desarrollar un emprendimiento es cuál es tu nicho. Hola, mi nombre es Gabriel Roar y te invito a ver la entrevista en cómo emprender y entender esta relación entre tu cuerpo, la salud, la enfermedad y tu emprendimiento. Gabriel, bienvenido a Cómo Emprender. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Daniel? Mucho gusto. Saludos a ti y a toda tu comunidad. Gracias por hacer un espacio de tu tiempo. Ha sido un trascámara interesante el día de hoy. Bueno, lo logramos. Estamos aquí hablando y de aquí van a salir cosas buenas. Siempre salen cosas buenas de todos estos esfuerzos. Claro que sí, ¿verdad? Totalmente de acuerdo. Qué bueno. Gabriel, empecemos nuestra entrevista. A ver, además eres como de la casa, eres amigo de nuestro productor Carlos, hemos ya conversado largamente antes de la entrevista, pero quiero que en nuestra audiencia le expliques un poco cómo llegas a hacer lo que estás haciendo, qué es lo que estás haciendo primero que nada, que es bien interesante. A mí me sorprendió cuando hablamos la primera vez todo ese entramado que conectas a la persona en su bienestar general. Y creo que es algo que se está empezando a despertar entre redes sociales, las personas. A ver, explícanos un poco cómo llegas a eso, qué haces y cómo llegas a eso, por favor. Mira, te voy a dar como el long story short. Exactamente. Si bien mi comunicación, mi estudio de base, mi major, mi primer grado es en comunicación social. Mi primer posgrado es en dinámica de grupos y ahí yo entro a toda la parte de psicología, sobre todo un poco, si se quiere, bajo el paraguas o la influencia de mi madre, que era periodista, pero era psicólogo clínico y psicólogo social. ¿No? Cuando yo entro a estudiar dinámica de grupo, una de las, digamos, subespecialidades era bioenergética. Mucha gente escucha bioenergética y piensa en manejo de energía, imposición de manos y toda una cosa mística. Y la bioenergética que yo estudié es bajo el postulado de Wilhelm Reich, que era alumno de Freud. Entonces es una estructura que tiene de base psicoanálisis en principio, pero tiene que ver con qué pasa en nuestro cuerpo en base a la gestión emocional y cómo nuestras emociones y nuestra historia de vida, nuestra etiología moldean nuestro cuerpo. Entonces una persona obesa, una persona más alta, una persona más flaca, tienen ese cuerpo porque tienen una forma estereotipada, de alguna manera, de reaccionar ante estos estímulos que nosotros llamamos realidad, como para poner ese marco de referencia. Pero estereotipada, dices tú, en el ADN de la persona o estereotipada por el medio. El medio genera la influencia, es lo que hoy desde la epigenética se dice, la influencia del entorno determina realmente el aprendizaje. O sea, tú como código genético, tú tienes predisponentes, ¿sí? Para altura, enfermedad, o sea, el determinismo mendeliano te va a dar color de piel, color de ojos y algunos otros elementos. Pero tú puedes tener padres obesos y ser muy delgado. ¿Por qué? Porque tu aprendizaje es una antítesis, ¿no? Este niño crece y dice, bueno, yo no quiero tener este manejo. O papá y mamá rompieron un poco el aprendizaje de cómo fueron educados y están educando de una forma nutritiva. Entonces, el niño no necesita de alguna manera tener estas compensaciones que lo tiene una persona sobrepeso. Y en esa dinámica, entonces, por eso Reich decía estereotipada, funcionan de una manera distinta, ¿sí? Actúan de una manera diferente, se comportan de una manera diferente. Entonces el cuerpo, lo que yo aprendí, ¿no? En la postura Reich es que esa forma estereotipada, es decir, cuando digo estereotipada es una forma recurrente de responder ante una situación importante, estresante o de afecto. Lo que luego entendí también, bajo de nuevo el aspecto del paraguas de la biodescodificación, o que se llama neurobiodescodificación, que no es más que una marca registrada en la escuela europea, es como la enfermedad, al final de cuentas, también es una forma
estereotipada de responder, funcional o no funcional, adaptativo o no adaptativo, luego entramos en esos términos, ¿no? De responder ante el entorno. Entonces, la gente que se enferma de, ya sea un resfriado o termina desarrollando cáncer o una enfermedad autoinmune, es porque su inconsciente encuentra en la enfermedad como excusa noble, y esto es importante, entiende que es ese el camino que, aunque tenga un precio muy alto emocionalmente, le ayuda a resolver de forma emocional lo que está pasando. Entonces la gente me dice, pero ¿cómo así? O sea, ¿qué es lo que ocurre ahí detrás? ¿O cómo la enfermedad puede ser útil? Y voy a poner un ejemplo que de repente es muy trivial y luego lo escalamos, ¿no? Imagínate que fin de semana la persona se fue de fiesta, ¿no? Comió en exceso, bebió en exceso y el lunes, pues, tiene el malestar típico, ¿no? Dolor de cabeza, cansancio. Él no puede llamarle jefe y decirle, jefe, no voy porque, o sea, estuve en una fiesta muy buena el fin de semana Sí. y me voy a quedar descansando. Entonces el jefe le va a decir, pero quédate descansando el resto de tu vida, estás despedido. No, no funciona así. Pero cuando tú llamas y dices, tengo una descompensación, tengo sí, diarrea, vómitos, un dolor de cabeza terrible, ¿sí? Se vuelve una excusa noble y entonces de repente dicen, hablamos el mediodía a ver si te reintegras. Pero tú ya ganaste mediodía donde es pobrecito y empiezan a haber figuras de compasión, de comprensión, de negociación de límites. Y eso es una de las cosas que logra la enfermedad, negociar límites, negociar condiciones. Si la persona que es responsable del sostén de familia y está agotado y la familia no le apoya, cae enfermo, cae en cama, entonces aparece una figura emergente. ¿Sí? Desde la psicoterapia familiar sistémica se entiende como simplemente el sistema se autorregula, entonces aparece alguien que asume esas responsabilidades, que aporta financieramente porque está enfermo. Entonces la enfermedad nos permite negociar con nuestros seres queridos o nos permite poner límites. ¿Sí? La gente que tiene, no sé, una enfermedad eruptiva, no, Dani, no vengas a la casa. Y en el fondo es, oye, de verdad no quiero ver a Daniel porque me molesta, me irrita el contacto. Entonces, mira, no, lo hago por ti, ¿sabes? Te estoy cuidando, pero es una enfermedad eruptiva. Entonces, sí, aparece como esta forma, de nuevo, la enfermedad es una excusa noble que me permite vincularme con los demás. Pero bueno, aquí es algo que voy. Cuando yo empiezo a entender cómo funciona el cuerpo, cómo funciona la enfermedad, yo lo hacía de una forma de autoconocimiento y autoexploración. En esa, digamos, en esa década de mis 20 a mis 30, para mí era muy de autoexploración, muy de autoconocimiento y seguía ahondando, ¿no? en este tema. Y una de las cosas que ocurre, finalizando esa época, es que mi padre padece de cáncer, cáncer del mediastino, el pulmón, o sea, mediastino y afectando pulmón, y es a través del cáncer donde yo descubro toda una historia de mi papá. Es decir, mi papá tenía una máscara familiar, muy amorosa conmigo, pero no me contaba todo el intríngulis emocional con mi abuela, con sus hermanas, que era realmente, o sea, bastante tenso, y luego es entendiendo el cáncer, lo que implica hacer más de lo mismo ya no sirve, toda la tristeza que hay, todo el tema de autocrítica, donde yo digo, bueno, ya este señor yo no lo conocía, ¿no? Todo este padecimiento yo no lo conocía, es a través del cáncer donde yo tengo todo un redescubrimiento de la dinámica emocional de mi papá, de todo lo que ocurría, de todo lo que pasaba en su vida, y tengo un sistema de compasión diferente, ¿no? Y me sirvió para comprender un poco más. Pero todavía para mí, digamos, todo esto de biodescodificación y todo lo que era psicología del cuerpo y toda la parte de psicopatología. Ya, disculpa. Disculpa que te interrumpa. Para contextualizar un poco ahí, que tengo una duda. Sí. Tú empiezas a estudiar esto y ¿a cuánto tiempo empiezas a tener ese insight con tu padre después que llevas estos estudios? Mira, yo me gradué en el primer posgrado. ¿Te interesa más? Claro, yo me gradué en el primer posgrado a los 22 años y mi papá fallece cuando yo tenía 29. Entonces, en todo ese proceso yo lo usaba, de repente alguien me decía, mira, tengo un cliente... Claro, tengo un cliente con este perfil, entonces decía el perfil psicológico, decía, bueno, muestra una foto, mira, tiene tales características, yo sé como perfiles psicológicos, y eso me servía para hacer approach de los clientes, porque yo trabajaba en mercadeo o trabajaba haciendo consultoría, entonces, mira, estoy, no sé, en una petrolera o estaba con una agencia y me decían, tenemos un gerente que tiene estos problemas, entonces yo chequeaba y decía, bueno, si el gerente me tenía una entrevista, entonces decía, bueno, digamos, estas son las áreas de desarrollo, estas son las áreas de compensación emocional, estas son las formas más eficientes. Y yo lo aplicaba simplemente a la parte de asesoría. ¿Sí? Hasta ahí. Ok. O sea que tú eres un descifrador de personas. Sí, yo he aprendido a leer personas.
Personas, personalidades, historias de vida. Quizás esa sea una forma un poco más noble de leerlo, ¿no? Yo he aprendido a leer historias de vida y a leer síntomas. Sí, el síntoma, Ujú. en mi experiencia, es inequívoco en lo que proceso respecta. Entonces, ¿qué ocurre? Hasta ese momento, digamos, para mí era un gran proceso de introspección y luego de conocimiento, ¿no? Cómo vincularme con los demás. 2 años más Pero ya tarde, vivías de eso también, ¿o no? solamente a nivel académico. O Parte. sea, daba clases en el Ok. posgrado, pero digamos mi income tenía que ver con, digo, consultoría, más la parte empresarial, que la empresa también se enferma, pero yo lo veía Ujú. como un organismo vivo completo. Cuando mi Ok. madre, 2 años más tarde, fallece de diabetes, ¿no? Para mí sí fue un shock muy grande porque mi mamá conocía todo esto, era psicoterapeuta, pero bueno, es persona, ¿no? Y es este tema de el no poder sanar al otro con tus recursos. Y es la necesidad de mi Claro, mamá, que, claro. que era muy, digamos, letrada, también tenía unos mecanismos de defensa muy educados. Entonces hacer la terapia de mamá era complejo porque sí, era un pequeño monstruito en el buen sentido de la palabra en términos de psicología y esa educación le servía para defenderse mucho. Y de nuevo, a través de la diabetes, primero a través de todo el proceso de resistencia a la insulina, pero luego en ese descuido en el cual mamá se merienda 30 cajas, o sea, 30 bombones, una caja completa y se toma los glucosemiantes con Coca-Cola, eh, Uf. termina teniendo un coma diabético del cual no sale, ¿no? Y su único comentario fue, creo que se me fue la mano esta vez. Y eso es una gran Oh. reflexión para muchas personas que padecen de O diabetes, sea, ¿no? venía atentando contra sí misma de Que casi de es, una forma sí, consciente e inconsciente, ¿no? correcto, correcto. Y entonces yo le comentaba una vez a una persona en entrevista y decía, bueno, mis padres eligieron cómo morir. Entonces me dice, no, pero qué frase tan dura. Y le digo, pero es que cuando entiendes cómo funciona la biodescodificación y entiendes la Ujú. relación con el síntoma, entiendes que ellos de alguna manera, a nivel inconsciente, de los recursos que tenían, ¿no? Con toda la nobleza, no los culpo de ello, evidentemente, Ujú. pero entiendo que ellos eligieron morir de esa manera porque eligieron descuidarse, eligieron no tener ciertas conversaciones, eligieron evitar ciertos límites, eligieron culparse de alguna manera y entiendo entonces la relación de culpa, perdón, el perdón y la responsabilidad como una vía a la salud y a tener una vida nueva o una forma de padecer y autocastigarte. Lo que pasa con la culpa es que la culpa se redime con castigo. Consciente o Mm. inconsciente, ¿sí? Tu cabecita te dice, Dani, tú sabes que fastidiaste a esta persona, tú sabes que... Y empieza a dar una lista de cosas de las que eres culpable. Claro, Y aunque claro. el entorno te diga, Dani, ya no importa, eso es historia, mientras esté en tu mente, está en un tiempo que se llama presente subjetivo. Es decir, para tu inconsciente, tú no has soltado ese evento. Y como no lo has soltado, tu inconsciente te va a castigar por ello. ¿Y cómo te castiga? Por ejemplo, con la enfermedad. Cuando yo te digo, la enfermedad es una excusa noble y yo necesito entender por qué aparecen las enfermedades autoinmunes y, ¿no? Y están estos procesos tan dolorosos, a veces con un cáncer o a veces simplemente con artritis o una artrosis degenerativa o, sí, o lupus, ¿no? Porque qué pasa con la gestión emocional, la relación con la familia, que son las preguntas que Mm. yo me hago cuando una persona me dice, tengo tal enfermedad. Yo digo, ¿cuáles son los síntomas presentes? ¿Cómo estos síntomas negocian tu relación con el entorno? Y entonces en ese momento es que yo tengo la necesidad no solo de hacer más terapia, sino de hacer terapia yo conmigo, sino de hacer clínica y decir, yo necesito que la gente comprenda un poco más qué pasa con su cuerpo, qué pasa con la enfermedad, cómo se negocia esto, cómo esto Ujú. impacta vidas, para que entonces, desde esa toma de conciencia, y como te digo, desde poder asumir una cuota de responsabilidad, sí, yo soy Ujú. responsable en mi vida, no soy culpable, y mucho menos de mi pasado, ¿no? Ni de lo que aprendí, pero yo suelo decir cuando trabajamos el tema de heridas de infancia, una cosa es lo que papá y mamá te enseñaron, otra lo que aprendiste, pero hoy de adulto tú eliges qué conservas y qué no. O sea, yo ya no puedo freudianamente decir, lo que pasa es que mi mamá cuando yo era pequeño es una excusa muy fácil. Y con eso Ujú. lamentablemente lo que hago es justificar una historia dolorosa, un aprendizaje doloroso, la imagen de víctima. Pero Entonces, no lo pero no lo metabolizas, ¿no? resuelvo, claro. Pero el tema es que No cuando lo eres resuelves, víctima, claro. tú necesitas o que el castigador, ¿sí? Que el perpetrador, el victimario, te trate mejor o que aparezca un Ujú. salvador, pero tú ya no eres responsable de tu vida. Y eso te deja Mm. totalmente desempoderado. Cuando tú dices ya víctima, nada, o sea, yo elijo mis relaciones, yo elijo la calidad de mis relaciones, yo elijo mi trabajo, Claro, yo elijo la vida que claro, decido tener y me empodero de responsabilidad. Yo no soy culpable de mi vida, claro. pero sí responsable de esta Cayó gestión. la conexión, brother.
Entonces, a partir de ahí, yo decido qué hacer y cómo hacerlo. Y entonces tengo un trabajo de transformación. Justamente cuando hago hipnosis clínica en técnicas ericksonianas, encuentro una alternativa, encuentro un recurso que me permite accionar el inconsciente, y luego un trabajo con Psyche para hacer cambio de creencias de una manera mucho más rápida y exponencial. Y ahí yo veo el cuerpo de forma integral, yo veo a la persona, al individuo de forma integral. Sí, porque mucha gente te dice, por lo menos de la medicina alopática, es que en el cuerpo pasa esto y lo trabajo aquí. Y tú vas al psicólogo para trabajar esto que pasa en tu mente y esto pasa afuera. Y la gestión emocional es como si yo fuera un Lego, ¿no? Y yo me puedo sacar, o Mr. Potato, ¿no? Le saco un ojo pero sigue funcionando. No, yo soy integral. O sea, cuerpo, mente y emociones coexisten en mi cuerpo. Claro. ¿Sí? Entonces un pensamiento tiene un equivalente bioquímico, entonces, es decir, tiene un equivalente emocional, que se representa en una estructura así neuronal, en una red neuronal, que es la forma, lo que yo luego llamo hábitos, cómo yo reacciono ante este estímulo que yo llamo vida. Y entonces, ¿qué hago yo ahora desde la biodescodificación? Que la gente entienda que lo único que está haciendo en la enfermedad es responder de una manera que tu inconsciente te dice, ya no te sirve. ¿Qué función primaria tiene la enfermedad? Llamar tu atención. No es llamar la atención de tu mamá o de tu pareja o de tu jefe. Porque el que padece la enfermedad es el primero que dice, me duele la cabeza. Si a mí me duele la cabeza, tú no tienes forma de saberlo. Es mi dolor. Y eso es una de las cosas bien importantes que la gente necesita entender. Es mi dolor. Es mi responsabilidad soltar ese dolor, sanar ese dolor, transmutar ese dolor y convertirlo en algo diferente. Ya sea porque perdiste un proyecto, una fantasía, un ser querido, una historia de vida, porque sí, se te murió un familiar, o simplemente porque no lograste un negocio que era importante para ti y te cambiaba la vida. O sea, toda esa parte de luto, cómo llevar ese grieving, ¿no? ese padecer el luto, cómo llevar el dolor de manera sana, termina reflejándose en tu cuerpo. Porque es ahí donde te duele. Y curiosamente el cerebro procesa el dolor físico y el emocional en la misma zona. Entonces nuestro cerebro no es capaz de distinguir la realidad de la ficción. Y eso es un tema eso lo dicen mucho, claro. Bien interesante. ¿Por qué? Sí, y lo comentábamos en la otra entrevista. Yo les digo, a ver, señores, imagínense que están en un día súper caluroso y están llegando a su casa y no han tomado agua y al llegar tienen esta jarra de agua fresca y un limón, y al cortar el limón ven cómo sale el zumo del limón, lo abren y lo comienzan a exprimir y mucha gente empieza a salivar. Y yo te digo, a ver, pero no hay limón, no hay, o sea, todo esto te lo estoy describiendo y la sola conexión con esa idea tiene una respuesta física. Por lo cual, fíjate, si yo pienso, perdona para cerrar esta idea, si yo pienso en que algo me va a salir mal, si yo pienso en que algo me está generando un malestar y me quedo conectado con las consecuencias de ese malestar, yo padezco anticipadamente ese dolor. Claro. Lo padezco. Totalmente. Y es mi realidad. Hay gente que te va a decir, ay, Dani, pero eso no ha pasado. Entonces hay gente que te dice, no, es que la ansiedad es exceso de futuro. Yo les digo, no necesariamente. Si yo pienso, la entrevista va a salir bien, va a ser un éxito, logramos resolver todo, y me quedo conectado con todo lo bueno, las hormonas que hay detrás son de bienestar. O sea, tengo oxitocina, tengo dopamina, tengo un montón de hormonas que me dicen me siento bien. Entonces el futuro me asusta. No, el futuro no me asusta. El futuro me llena de emoción y de entusiasmo. Pero si yo pienso, esto va a salir mal, esto se va a dañar, y luego y empiezo a fantasear con toda esta... Sobre todo eso de señales y decir, esto es una señal que me está enviando el futuro. Claro. De que... Y yo le puedo poner todo el concepto, con esto de las señales, todo el concepto divino, etéreo, ¿sí? Es que Dios me está castigando o Dios me está dando posibilidades. Yo decido cómo usar la fe para construir un camino de bienestar. Claro. Y además hay un elemento curioso, ¿no? Las personas con fe, pero que tienen, digamos, esta fe positiva, por ponerle un nombre, por categorizarla de alguna manera, levantan su respuesta inmune. Y si yo siento que Dios me está dando la oportunidad de una buena vida y yo le otorgo a Él el poder de darme esa vida, mi cerebro reacciona y dice, entonces tengo que responder, y mi respuesta inmune sube. Entonces hay un estudio muy interesante en la Clínica Mayo, donde las madres que tenían hijos con cáncer y los médicos le decían, señor, su hijo ya está en, ¿sabes?, estadio 5, ya no hay alternativa, vaya despidiéndose.
Y las madres le decían, señor, usted no sabe de medicina, o sea, por favor, qué locura, búsquese un título en otra cosa. Y se negaban, conectaban, ¿no? Por este tema de las neuronas espejo, la esperanza en los hijos, y los hijos le dicen, pero si mamá dice que yo me salvo, yo me salvo. Y empieza este elemento de fe, el hemisferio derecho, ¿no? Que es el emocional, reacciona de una forma distinta. ¿Y qué le pasó a muchos de estos niños? Y estoy hablando de una relación prácticamente de 4-1, ¿sí? Empezaron a tener procesos de remisión espontánea y a salir, ¿no? de un cuadro oncológico importante donde ya no había alternativa. Entonces la gente dice, en la medicina alopática dice, bueno, es que eso es un proceso de remisión espontánea. Eso es... claro, hay que buscarle la lógica. Cuando estudian neurología y empiezan a chequear qué pasa en el cerebro, se dan cuenta que los cerebros de esos niños, llámalo fe, llámalo amor de madre, no importa la referencia que quieras darle, transforma el sistema inmune, aumenta la respuesta inmune y se salvan. Claro. Pero volvemos al punto, la enfermedad negocia ese vínculo. La enfermedad negocia esa relación. Me permite funcionar de una manera diferente. Tengo varias preguntas. Por favor. Bueno, una es una pregunta, una reflexión que me ha llevado a mí, y esto me lo reitera. Algo que poco sale a la luz, que es que yo hace más de 10 años tenía una amiga que estaba trabajando en laboratorios en Alemania, fíjate tú, no voy a decir laboratorio cuál y esto, en la parte de research, de desarrollo, y llevaba los estudios placebo y reales. Y ella me dice, mira, Daniel, te lo tengo que decir, el placebo ha curado muchas personas, más de lo que cualquier laboratorio realmente te lo puede decir. Dicho por una persona que está llevando estudios, o sea, reitero lo que tú dices. Y te lo comenta Joe Dispenza en su libro El placebo eres tú, o te lo comenta o sea, desde el concepto de epigenética, cómo las creencias, te lo resumo en esta frase, ¿no? Este trabajo o esta relación me enferma y la persona termina padeciéndolo. O el efecto placebo, que eso es el efecto nocebo, que es el hermano gemelo malvado del efecto placebo, ¿no? Que se llama el efecto nocebo. Pero el efecto placebo te dice, sí, puedo salvarme. ¿No? El placebo viene etimológicamente de placere y es, yo voy a complacer a esta persona que me está ayudando. Llámese doctor, médico, mamá, curandero, no importa. Y entonces la creencia de que eso que me estoy tomando, de que ese ritual que estoy haciendo, de que ese rezo, porque al final de cuentas muchas oraciones son un efecto placebo. Yo luego le digo, fue Dios que me curó, pero la neurociencia te dice, bueno, ya va. Sí, fue Dios, pero también puede haber sido simplemente una respuesta de, al cambiar ciertos elementos en tu cerebro y conectarte con la posibilidad de que la salvación ahora tiene sentido para ti. Claro. Entonces tu respuesta inmune cambia. Algunos la atribuyen a fe, otros te dicen, bueno, científicamente lo que cambia es tu respuesta inmune. Porque nuestro sistema inmune es una maravilla. Es, digamos, la biblioteca de Alejandría con esteroides, pero conectado con enfermedades y patología. Para enfermar o para sanar. Y eso es un tema importante, ¿no? Cómo el efecto placebo o el efecto nocebo te van a llevar a este concepto muy usado en la psicología de la profecía autoconfirmada. Si tú crees profundamente, no a nivel consciente, si a nivel inconsciente tiene sentido que eso ocurra para ti, eso va a ocurrir. Y quiero hacer una pequeña reflexión en esta frase, ¿no? La gente dice, tiene sentido como si eso fuera una reflexión lógica. Y luego nos vamos a dar cuenta que tiene sentido, no tiene nada que ver con la lógica. Tiene que ver con el eco emocional que eso genera. Te pongo un ejemplo. Si yo te digo, a ver, Daniel, tú vas a trabajar por un sueldo mínimo y vas a trabajar de lunes a domingo 8 horas al día para mí. Y tú me dices, por $1,000 no tiene sentido. Y yo voy subiendo ese número. 2,000, 10,000, 100,000, no importa. Llego al número donde tú dices, sí tiene sentido para mí. No tiene sentido porque te estoy diciendo, te estoy robando tu vida y tu vida va a depender de mí. Pero en algún momento en tu cabeza haces un ejemplo que dice, bueno, yo trabajo 1 año o 2 años y me estoy ganando esta cantidad de dinero y con esto pago mis deudas y me compro la casa y pongo un fondo de ahorros. Y esa conclusión final de qué hacer con el resultado te da paz. Entonces, tiene sentido, no quiere decir que sea lógico. Tiene sentido quiere decir que la conclusión de lo que tú vas a hacer con eso que yo te estoy proponiendo, al final te genera algún tipo de bienestar. Entonces yo te digo, sí, tiene sentido.
no quiere decir es lógico, porque muchas propuestas son sumamente lógicas, sino que el eco emocional te genera bienestar. Entonces, ¿dónde está la reflexión importante? Que la enfermedad para el que la padece tiene sentido. Tiene sentido porque merece castigo, o tiene sentido porque es la fórmula para conectarse con una mamá o un papá que lo rechazó, o con una pareja que es indiferente, o con un jefe que es explotador, o porque es la única manera, y me pasa con un montón de CEOs que son súper trabajólicos, y entonces viene el principio de las vacaciones y ¡pum! ¿Qué pasa? Se enferma. Y dice, pero si acabo de pagar las vacaciones. ¿Por qué? Porque entonces las vacaciones tienen el viaje y sube y baja, tal, entonces como es all inclusive, tiene que aprovecharlo. Y su cuerpo le dice, no, lo que tienes es que descansar. Si dice, no, pero yo no me voy a pagar, ¿sabes? El crucero, pero no sé, para acostarme en una cama. Para eso no voy. Entonces le dice, listo, no vamos. Entonces, aparece este resfriado o aparece esta condición que lo manda a la cama 3 días. Porque le está diciendo, descansa. Claro. Le está diciendo, la prioridad eres tú. O la prioridad en tu vida debe ser tú. Hola, quiero hablarte del patrocinante de este podcast, Como CRM. Con Como puedes manejar todos los canales de comunicación más conocidos como WhatsApp, Instagram, Facebook o Telegram. Automatiza con bots las comunicaciones con tus clientes y seguidores. Envía mensajes interactivos en WhatsApp, incluyendo botones y carruseles con imágenes. Deja que el bot impulsado por IA responda a los posts de tu Instagram, o conecta Como con tu tienda en línea y deja que la IA se encargue de las ventas ella sola. Como no solo es muy poderoso, sino muy fácil de usar. Entra a como.com y comienza una prueba gratis por 14 días y pide que te hagan un demo personalizado a tus necesidades. Descubre cómo puedes llevar tu negocio a un siguiente nivel. Gabriel, cuéntanos un poco de qué señales encuentra, por ejemplo, una persona. A ver, vamos un poco más atrás. Disculpa. ¿Cómo debe una persona empezar a coordinar su vida de trabajo y de vida social y familiar para entender estas señales que le está dando el cuerpo, como tú lo dices en tu libro, y que pueda ir llevando esto, o en qué momento debe entender necesita un especialista? ¿Okay? Porque a veces me ha pasado, fíjate tú, en las entrevistas que he tenido, muchas veces con grandes personas de negocio, gracias a Dios hemos tenido aquí personas bastante interesantes de negocio, que terminan diciendo, hay que darle más importancia a la salud en los negocios. Correcto. A ver, me vienen varias formas de responderte, voy a procurar ser lo más sintético posible. Hay algo, y vuelvo te comentaba un poco lo que era la experiencia de mi papá, ¿no? Este arquitecto famoso, reconocido, pero que tenía una vida emocional donde no lograba armonizar su trabajo con su vida personal, ¿no? Y parte de esa tristeza es lo que le genera el quiebre emocional en su momento. Entonces, te digo, hay gente que resume el éxito como una cantidad de dinero en el banco. Y por ello está dispuesto a sacrificarse, y voy con la palabra sacrificio, ¿no? Sacrificar un montón de cosas de su salud. Entonces por eso, toma energizantes, exceso de cafeína, fuma, bebe, ¿no? Come mal, porque siente que el éxito es tener plata, ¿no? Y luego usa todo el dinero que ganó para tratar de recuperar su salud. Entonces ahí yo les digo, bueno, eso no... O muere el eso para mí no es éxito, porque ahí estás pagando con tu vida simplemente el tener dinero. Para mí el éxito es un tema del equilibrio, así como lo es la salud, ¿no? Mental, físico y emocional. Entonces, con el caso del emprendimiento, sí, emprender, y como te decía al principio, ¿no? Las empresas también se enferman y las empresas también sanan. Tiene mucho que ver con uno de estos 3 elementos, que es el componente cognitivo. ¿Para qué yo estoy emprendiendo? Porque mucha gente resume el emprendimiento como es que necesito hacer dinero. Pero entonces plantean y desarrollan su emprendimiento desde un estadio de subsistencia. No lo tengo por voy a ayudar a la gente, no lo tengo por... O sea, el dinero, en mi experiencia, el dinero es una consecuencia del cómo estás haciendo las cosas. O sea, el éxito financiero es un reflejo de estás haciendo las cosas bien, pero no es el fin último. Correcto.
en mi experiencia. Y quizás la gente va a decir, bueno, es muy comeflor. Pero cuando tú dices, por ejemplo, ¿sí? Cómo antes se resolvían o cómo antes se generaban las grandes empresas, y mucho tiene que ver con la prestación del servicio. Elon Musk te dice, te van a pagar inversamente, te van a pagar directamente proporcional al tamaño de problema que resuelvas. ¿Por qué Uber aparece como una alternativa y se vuelve tan exitoso? Porque hay un montón de gente que necesita plata, tiene un carro, no tiene trabajo. Pero no tiene para meterse en la línea de taxis, sacar la licencia, sacar el certificado. Pero por el otro lado hay un montón de gente que usa taxis, que dice, pero es que sí, han habido tantos robos, tantos asaltos, yo necesito saber quién me lleva. Y entonces Uber, ¿qué hace? Te dice, a ver, tú que necesitas dinero y tienes el carro, vas a proveer el servicio, ahorita te dicen simplemente el servicio de chofer, por los cambios de legislación. Pero el otro te dice, yo te digo quién te lleva. A ti te viene a buscar Daniel, nombre tata, yo lo conozco y yo doy fe de que él es una buena persona. Entonces yo me dejo llevar por Daniel. Queda registrado entonces, también. Claro, Uber le resuelve el problema de seguridad a un grupo, claro, y el problema de estabilidad financiera a otro. Y es una resolución. Tengo un apartamento ocioso, entonces aparece el concepto de Airbnb. Y dice, bueno, no, o sea, tú puedes poner tu apartamento a producir sin tener que someterte a una renta tan larga, y empieza a ver, yo te resuelvo el problema de renta y el otro le resuelvo también el problema financiero y de hospedaje. Y entonces te das cuenta que los grandes servicios hoy son cómo yo te ayudo a estar mejor. Llámalo en la plataforma que sea, ¿sí? En una plataforma en la cual alguien te conecta con otra persona, claro, que la plataforma lo que está haciendo es resolver la necesidad. Claro. Telecomunicaciones, servicios, lo que sea. Entonces, mi sugerencia para los emprendedores es, te lo voy a parafrasear en esta historia de Siddhartha Gautama, ¿no? Viene un discípulo de Siddhartha Gautama y le dice, maestro, no sabe, encontré esta mujer y mira, tengo el estómago que me revuela, tengo náuseas, me sudan las manos, estoy temblando. Y Buda le dice, esa no es. Dice, pues maestro, no me está escuchando, ¿no? Y se altera. Entonces, le digo que me sudan las manos, me altero, la veo, se me sale el corazón. Esa mujer me entusiasma muchísimo. Esa no es. Pero no me está escuchando, maestro. Y se altera mucho más. Y él le dice una vez más, esa no es. Dice, entonces, ¿cómo sé cuál es? Cuando encuentres la mujer apropiada, te va a dar paz. Esa misma metáfora aplica para el trabajo adecuado. El trabajo adecuado, si al abrir los ojos tú dices, caramba, es lunes, tengo que ir a esta porquería de trabajo porque ahí estás pensando en modo supervivencia, ¿no? Tu cerebro reptil te pone en modo huida o ataque. ¿Por qué? Porque tienes que pagar luz, servicios, agua, comida. Y entonces ahí no vas a ser próspero, ahí no vas a tener un desarrollo del bienestar ni tuyo ni de tu entorno. Claro. Solo porque estás en modo supervivencia y tus elecciones son el modo supervivencia. Cuando tú decides emprender, si tu negocio te implica ir a modo supervivencia, pasas a ser parte del 97% que fracasa en el emprendimiento. Ese 3% que tiene éxito, ¿qué pasa? Dice, es sábado, es domingo, estoy haciendo lo que me gusta. ¿Sí? Estoy generando bienestar para el entorno y estoy generando bienestar para mí. Y no estoy resolviendo, como tú dices antes, disculpa, estoy resolviendo un problema y generando algo más allá del dinero. Estoy haciendo algo también que lleva, como lo que empezaste diciendo. Fíjate qué pasa a nivel de neurotransmisores, ¿no? Si yo me despierto y me genera bienestar, ¿qué tengo? ¿Sí? Tengo dopamina, tengo oxitocina, claro, tengo endorfinas, tengo un nivel de adrenalina, porque la gente dice, no, la adrenalina, cuidado, es peligrosa. No, el rush me excita y me ayuda a producir. Tengo un nivel de cortisol balanceado. La gente dice, no, cuidado, el cortisol es la hormona del estrés. No, es la hormona del poder. Solo que sube a niveles muy altos cuando tú estás enfrentando una amenaza y por eso sube el azúcar, para que tú te pongas en modo huida o ataque y salgas corriendo o resuelvas. ¿Sí? Aparece la amenaza, sistema de huida. La amenaza me persigue, ataque. Pero si yo tengo que atacar un problema que resuelve muchas cosas, ese pico de cortisol lo que me da es poder para transformar la vida. Entonces, esta regulación hormonal yo la tengo teniendo una dieta balanceada, haciendo ejercicios, tomando sol. Es decir, hay un montón de otros componentes que la gente me dice, no, pero eso me quita dinero. No, eso te da vida, ¿no? Y es no el por qué lo haces, sino el para qué.
¿Cuál es tu meta? ¿Cuál es tu ikigai? ¿Cuál es la función en la cual tú como emprendedor no te disfrutas lo que estás haciendo? Claro. Si no disfrutas lo que estás haciendo, si tú no estás dándole uso a tu networking, aplicándole a 6 grados de separación, si tú no estás haciendo de tu espacio algo mejor para ti y tu entorno, hay grandes posibilidades de que ese emprendimiento, al menos ese, no sea el ideal para ti. Claro. Porque te está costando tu vida. Claro. Puedes generar dinero, sí, pero te está costando algo más importante que el dinero, al menos para mí. Claro. Y la segunda pregunta que te había hecho, ¿cómo una persona empieza a detectar eso y cómo lo debes tomar esos pasos para ir resolviendo? Es decir, ¿cuáles son los signos que tu cuerpo te reclama? Sí. Cuando empieza... ¿Cómo autodiagnosticarte? Yo creo que, No, por un lado, es desde la parte, es digamos, difícil, ¿no? Sí, no creas. Yo creo que la gente está muy consciente de lo que le pasa. Lo que pasa es que se hace la pregunta equivocada. Okay. Por un lado, yo creo que cuando tú vas a enfrentar el desarrollo de un proyecto como emprendedor, definitivamente tienes que elegir un mentor que esté donde tú quieres estar. No un mentor barato, no el mentor simplemente que puedes pagar. Hay muchas maneras de conseguir mentores excelentes. Y no necesariamente todas tienen que ver con dinero, tienen que ver con el cómo llegas a él, pero además con qué permisos te das. Y lo mismo aplica para la salud. Si empiezas a tener problemas físicos, haz terapia, ve al médico. Hay gente, me acuerdo, personas que tienen resistencia a la insulina y dicen, pero es que no quiero ir al médico porque de repente me dicen que tengo diabetes. Y ¿tú crees que si no te lo dicen lo resolviste? No vas a tener. No, sigue habiendo un daño microcelular, o sea, vas a tener luego que corregir algo peor. Entonces yo creo que sí, la profilaxis, es decir, ir un poco antes de que esté el problema o cuando empiezo a detectarlo, sí, el diagnóstico a tiempo es bien importante. En este momento, a nivel físico, lo más habitual tiene que ver con el mal manejo emocional, que lo están traduciendo como ansiedad o como estrés, ¿no? Que le llaman la enfermedad del siglo XX. Y eso tiene que ver con un par de síntomas que son fáciles de diagnosticar. Taquicardia, problemas digestivos, sudoración en las manos, tremor en unas extremidades, por lo general en miembros superiores, o sea, temblor en las manos, estrés cervical, dolor en la parte media y alta de la espalda. Y la gente que tenga eso, te digo, hay cosas que estás haciendo mal. Mal en términos personales, es decir, te estás cargando mucho, hay un mal manejo de límites, hay un mal manejo de las relaciones sociales, hay necesidad de nuevas alianzas o alianzas más efectivas, hay una necesidad de resolver las cosas de una forma distinta. Y tu cuerpo te lo está diciendo, ¿sí? No te lo tragues, compártelo, no aceptes esas condiciones porque son leoninas o tóxicas para ti. Recuerda que lo que es tóxico para uno no es necesariamente tóxico para el otro. Y que le funcione al otro no quiere decir que te funcione a ti. Entonces, la elección de trabajo termina siendo muy personal. Hay gente que le sirve, no sé, trabajar en una sala de emergencias y estar en ese rush todo el tiempo. Hay otras personas que se desgastan mucho. Claro. Es importante entender que nuestro trabajo primero nos tiene que servir a nosotros. Y en mi escala de creencias, en mi escala de valores, mientras mayor sea el impacto, ¿no?, en tu entorno, más efectivo va a ser el resultado y el feedback que tú tengas de ese impacto. Y más rentable va a ser, si lo quieres ver en términos de renta. Pero luego más rentable en términos psicoemocionales. ¿Sí? Tu trabajo te permite crecer. Tengo un gran amigo que padeció de cáncer y el cáncer le permitió soltar el trabajo en el que estaba, ajustar las relaciones con su familia, ajustar las relaciones con su pareja. Y ahora él es un gran promotor de la salud y el bienestar. Y hace talleres y montó una fundación y la gente dice, pero bueno, ¿y qué pasó? Bueno, o sea, gracias al cáncer y a una metástasis, porque digamos, el cáncer primario le ayudó para no tomar conciencia, pero no cambió hábitos. Entonces aparece una metástasis unos años más tarde, esta recidiva típica de los 5 años, donde él dijo, ya me estoy jugando la vida. Tengo que cambiar mi dieta, tengo que cambiar mi entorno, tengo que dejar estos alimentos inflamatorios, tengo que dejar estas relaciones que no son nutritivas. Y él ahora tiene toda una fundación de la cual vive mucho mejor de lo que vivía antes, gana mucho más dinero de lo que ganaba antes, pero además ayuda a un montón de gente que está pasando por este padecimiento. Le debe dar mucha más satisfacción personal, claro, su más emprendimiento, dopamina, más todo lo que tú dices. Total. Entonces tiene un bienestar, una, digamos, retroalimentación, un beneficio en salud. Evidentemente sí.
física, mental y emocional. Su relación de pareja es mejor, su relación familiar es mejor y su relación internacional es mucho, mucho mejor y tiene un impacto mucho más constructivo y sobre todo un impacto social enorme. Claro, totalmente. Vamos un poco atrás. Disculpa que te lo diga, pero siempre toco este tema con la... Creo que no es tan relevante en este caso contigo, pero te planteas esta misión, vamos otra vez a la historia, te planteas esta misión, entiendes lo que ha pasado con tu familia, con tus parientes, con tus padres, y de repente te dices, ok, tengo que transmitirla, y empiezas a comunicarte con tu audiencia en Instagram, empiezas a hacerte, a propagar tu mensaje. ¿Cómo has hecho eso? ¿Qué te ha llevado a tener ese éxito y qué te ha llevado ahora a... Estás en pro del segundo libro? ¿Qué crees tú en ti? Ese gusto por tu trabajo, ¿cuál ha sido ese motivador? Mira, para mí, yo creo que justamente ahora estudio comunicación social primero y entender la importancia de la comunicación y entender que comunicación no es lo que digo, sino es lo que yo logro que el otro entienda. Y en ese sentido, cuando sale este primer libro, Hablando con mi cuerpo, yo recuerdo, terminó el libro y el libro tenía 863 páginas, más o menos, 64 páginas. Y se lo di a distintas personas para que lo leyeran. Un economista, un psiquiatra, unos alumnos del posgrado, se lo di a un montón de personas. Y una persona que era simplemente madre de familia me dice, oye, tu libro está técnicamente interesante, pero... Me dice, si yo se lo doy a otra madre de familia del colegio para entender por qué su hijo se cayó o su hijo tiene un resfriado, eso no entiende nada. Yo le dije, gracias. Agarré ese libro, le quité 500 y tantas páginas, se volvió un libro de 342 páginas, que era muy humano. O sea, digamos, el Manuel Merck de medicina te dice que esto es la enfermedad. Ahora, desde la biodescodificación significa esto. Pero estas son tus preguntas de sanación para que tú te puedas apropiar del libro y humanizarlo. Entonces, ahí me decían, recuerda que tú no le escribes a psiquiatras. Evidentemente un psiquiatra sabe mucho más de ese proceso que yo. No me interesa tratar de educar a un psiquiatra, no es un problema de ego. Me interesa que el mensaje le llegue a la gente normal, a la gente común que no estudió medicina y que pueda dar la vuelta y decir, oh, esto es lo que me dice. Y voy a algo un poco más radical, que es lo que me gustaba mucho de Wilhelm Reich. Él decía, ni siquiera un accidente es casual. En un accidente, tú te lesionas físicamente donde está tu vulnerabilidad emocional. Y si hay una cicatriz, te está diciendo, hay una vulnerabilidad. Eso es la persona diciéndote, mira mundo, aquí me lastimaron y aquí sané. Entonces tú ves que hay personas que hacen cicatrices que casi no se ven porque sanaron el evento, sanaron la lesión y se quedaron con la lección. Pero hay personas que desarrollan queloides que cuando tú le preguntas, oye, ¿qué te pasó? No sabes, es que cuando me traicionó esta persona y vuelve a revivir la traición y el evento y el dolor y necesita contarte la herida para decirte que pudo aprender y que pudo sanar. Son formas distintas de hacer el proceso. Cuando yo escribo el libro, y justamente ahora que estamos con Biología del Éxito, es un poco entender, digamos, bajar algunas cosas de neurociencias, bajar algunas cosas del lenguaje clínico y hacerlo lo más humano y lo más cotidiano posible para que la gente le sirva, para que la gente diga, de esto, sí que me comparte Gabriel, me sirve esta parte del mensaje, o me sirven estas preguntas de sanación, o me sirve esta reflexión, y con eso me quedo. Mi trabajo, yo creo que el éxito, si se quiere, en la parte de redes sociales y el crecimiento en la comunidad, tiene mucho que ver con el poder hacer humano el mensaje, poder hacer compartible el mensaje, que sea cotidiano, que le llegue a la gente. Cuando yo le digo a las personas, la enfermedad se vuelve una excusa noble y empiezan a chequear qué cosas lograron negociar, cambiar y qué no, entienden, y cuando lo entienden también se perdonan, también logran la transformación, logran ese cambio. Y creo que eso es justamente el aporte que, digamos, desde la parte de empresa es lo que permite tener una comunidad, tener ya más de 12,000 alumnos, bueno, entre alumnos y pacientes, creo que ya son más de 13, pero bueno, esa comunidad creciendo tiene mucho que ver con el humanizar el mensaje. Claro, entiendo. Sí, y siento también en la forma que hablas. Sabes hablar muy bien, sabes expresar muy bien y sabes concretar el mensaje, hilar el mensaje, diría yo también, ¿no?
¿Eso lo tienes desde siempre o este proceso te ayudó también a hacerlo? Claro, es justamente, ¿no? Arrancar con la comunicación, venir también, ¿no? de toda la influencia materno que hilaba la psicología con la comunicación. Y siento que, si se quiere, desde el tema de misión de vida, mi misión tiene que ver con justamente eso, la humanización del mensaje, pero compartir un mensaje que sea factible y que sea humano para los demás. Claro. Háblanos del segundo libro que viene. ¿Qué vas a tratar ahora? El segundo libro tiene que ver con biología del éxito. O tu segundo libro, del éxito es... Quisiera que esto de hecho, biología... se vea post el segundo libro y sigas teniendo validez. Sí, correcto. Biología del éxito además pretende ser una trilogía, ¿no? Cuerpo, mente y emoción, donde Biología del éxito cuerpo, que es el libro que está por publicarse, que está por salir pronto, tiene mucho que ver con qué pasa con nuestras hormonas y con lo que te decía, ¿no? Mi pensamiento tiene un equivalente bioquímico, hormonas, neurotransmisores, que tiene un equivalente emocional. Entonces, si yo cambio algunos elementos en mi cuerpo, por ejemplo, si yo cambio mi dieta, cambio mi balance de serotoninas, puedo salir de un estado depresivo o puedo estar más animado, pero como hay ciertos alimentos, por ejemplo la comida chatarra, los ultraprocesados, los azúcares, las harinas, los dulces de panadería, que si bien son, uy, qué rico, y me animan en el momento, me llevan a una curva depresiva y hacen que mi estado de ánimo permanente tienda a bajar, entonces necesito un mayor estímulo. El problema es que ese tipo de alimentación también cambia mi forma de pensar. Hay ahorita un tema muy público, si se quiere, ¿no? Con la adicción a las redes sociales y a los videojuegos, que es una manera de decir, una manera solapada de decir, hay una adicción a la dopamina. La dopamina, que le llaman la hormona del bienestar y la hormona del éxito, porque la dopamina me permite hacerme metas a largo plazo. Voy a estudiar una carrera, son 5 años. Entonces mi rush de dopamina viene al año 5. Pero luego, año a año, cuando yo voy cumpliendo metas menores, tengo esta sensación de éxito y progreso. ¿Cuál es el problema? Que si yo tengo exceso de dopamina, mi cuerpo se acostumbra y se hace adicto a la dopamina. Y entonces, ¿qué ocurre? La dopamina también se obtiene con la novedad. Cada vez que yo hago scroll en una pantalla para ver una red social y me entero de qué le pasó a cada una de estas personas, tengo una pequeña dosis de dopamina. No es tan grande como el acto de grado, pero tengo una pequeña dosis de dopamina. Pero esas pequeñas dosis de dopamina, después de que llevo 1 hora haciendo scroll, tengo una sensación de bienestar diferente. El problema es que como me hice adicto, necesito más. Claro. ¿Y cómo afecta esto entonces el tema de empresa? Voy a hacer una empresa con Daniel y vamos a estar el primer año haciendo los fundamentos y en el segundo año hacemos la recaudación de fondos para lanzar el 13... No, vale. Si yo tengo adicción a dopamina, yo quiero que este fin de semana funcione. Claro. Si yo no me hago millonario el fin de semana, este no es el negocio. Entonces paso toda la vida buscando, ¿no? Ese lucky strike, ese golpe de suerte, porque lo que tengo es adicción a la dopamina. Y mi pensamiento se vuelve cortoplacista. Si no me da resultados de aquí a pocos días, ¿no? Y es muy distinto, por ejemplo, a lo que comentaba Usain Bolt. Dice, yo entreno 4 años para correr 10 segundos. O entreno 8 años para correr 10 segundos. Y la gente, si no tiene éxito al mes 3, dice, soy un fracaso. Y vuelve entonces, soy un fracaso, soy un elemento de identidad. No es, este evento no dio el resultado que yo quería, y hay una despersonalización. Soy un fracaso. Soy un fracaso es la identidad del fracasado. Correcto. Es muy distinto porque entonces yo me trato como un fracasado y negocio como un fracasado. Entonces mi cerebro reptil suben los niveles de adrenalina y cortisol porque estoy estresado, porque estoy como un fracasado. Correcto. Que es muy distinto a soy exitoso y estoy aprendiendo y entiendo que los fracasos son los fracasos. Voy a redefinir eso. Simplemente no he tenido el éxito esperado o los resultados esperados. Correcto. Pero si yo lo vuelvo como un proceso de aprendizaje, me pasa lo que le pasó a Thomas Alva Edison, principio de siglo, ¿no? Más de 1000 ensayos para lograr transformar la vida de todo el mundo con la bombilla eléctrica. Pero él lo llama ensayos. ¿Y cuál es el método científico? Ensayo y error. Ensayo y error. Si yo me trato en mi vida como si yo fuera un científico, yo digo, estoy ensayando. No digo, me equivoqué o digo, soy un fracasado. Digo, estoy ensayando y estoy aprendiendo. Correcto. Y si yo asumo mi curva de aprendizaje como una curva de aprendizaje que se parece más como un electrocardiograma, ¿sí? Me salió bien, no me salió tan bien, y voy aprendiendo, perfecciono el método.
y cambio mi mundo y cambio el mundo que me rodea. Claro. Pero si yo pienso que cada vez que no obtengo el resultado que quise soy un fracaso y me castigo por ello, eso es lo que voy a lograr, castigarme. ¿Y qué me va a decir mi cuerpo? Enférmate y castígate. Claro, es verdad. Es verdad. O te premia con bienestar y salud. Al final de cuentas tú eliges, es tu cuerpo, es tu vida. Claro. Vamos a tocar, ya para ir medio finalizando, el tema de los hijos y la familia. Dos cosas que, te vuelvo, repito otra frase que me dijeron una vez del cáncer, cuando que hablaba con una persona con cáncer y negaba que podía ser un efecto de algo mental o de problemas pasados, porque me decía, ¿qué pasa con el niño que nace y tiene cáncer al año o este tipo de cosas? ¿Por qué sucede eso? Desde la biodescodificación hay un concepto que se llama proyecto sentido. Y dice, el proyecto de vida del niño es darle sentido a la vida de la madre, en primera instancia, y luego la vida de los padres. En el proyecto sentido, en el caso oncológico, es entender si mamá o papá tuvieron cáncer, diabetes, obesidad, si hay una lista muy larga, eso genera una predisposición genética. Subrayo, predisposición. No es un determinante genético como el determinante mendeliano. No es que porque está este gen que conoce el cáncer y que lo ha padecido en mamá o papá, el niño lo va a padecer. Porque encontramos que en el proyecto sentido, incluso teniendo padres que no han tenido un antecedente oncológico, el niño desarrolla cáncer en una edad temprana para quedarnos con esa enfermedad. Entonces, ¿qué ocurre? Entendemos que el niño tiene una experiencia emocional, y todo esto es básicamente neuroquímica, que es un espejo de la experiencia de mamá. Mamá se estresa por una idea, el niño padece esa situación de estrés. Mamá tiene miedo ante una idea. La idea es, papá me va a dejar, no tenemos plata suficiente, yo no quise a este niño, yo solo quería tener sexo con este hombre y mira ahora en lo que estoy metido. Voy a tener que renunciar a estas cosas. Esa sensación de rechazo, el niño la siente. El niño lo que no tiene es un cerebro lo suficientemente desarrollado para tener un reflejo cognitivo que explique ese rechazo. Pero mientras tanto, el niño sí padece eso emocionalmente. También el niño sabe que hay ciertas ideas que generan dopamina, endorfina, serotonina, que generan bienestar. Y entonces de repente viene este niño con cáncer y mamá, de repente mamá y papá se unen para pelear. Sun Tzu decía, el enemigo externo consolida el enemigo interno. Mamá y papá ya no pelean porque hay que pelear contra esa cosa mala que es el cáncer. Entonces el niño sirve de amalgama emocional. El cáncer se vuelve la amalgama emocional que permite que la familia siga unida. O es gracias al cáncer que el niño tiene un cuidado de una madre abandonante. La madre siente culpa, hace como, si está sano, bueno, yo regalo a ese niño, como que fuera una cosa, ¿no? Yo me salgo de eso, de ese paquete, pero tiene cáncer, tengo que cuidarlo. Entonces despierta a veces empatía, despierta a veces conexión, despierta a veces un vínculo que de otra manera no está. A veces despierta ese vínculo en mamá, a veces despierta el vínculo en papá, a veces sirve para gestionar en el entorno. Y por eso te digo, la enfermedad es una excusa noble. Pero cuando lo entiendes del proyecto sentido, una de las cosas que vamos a tener que hacer, como lo plantea la medicina tradicional china, ¿quieres sanar al niño? Sí, sana a la madre primero. O sea, es que la madre haga terapia. Al niño trátale el síntoma, pero sana a la madre, porque el niño, sobre todo durante los primeros 5 años de vida, la teoría te comenta de 5 a 7, tiene un eco emocional y lo que siente la madre con mucha frecuencia lo refleja el niño. Y la enfermedad es parte de ese reflejo. Mucha gente aquí dice, listo, la culpable es la mamá entonces. No. El niño lo hace desde el amor y desde la identidad y desde el vínculo. ¿Sí? Nosotros de bebés somos dependientes de la protección y el cobijo de nuestros padres, sobre todo del cobijo de nuestra madre. Así que no hay un tema de culpa detrás de esto en ningún momento. O sea, la madre no puede no sentir miedo, amor, rechazo, inseguridad. ¿Y cómo voy a hacer para resolver esto? Lo que pasa es que gracias al proyecto sentido, es decir, gracias a la enfermedad, muchas veces la madre encuentra ese poder y esa fuerza que la lleva a montar una fundación, a hacer un vínculo, conectarse con redes.
perder el pudor del qué dirán para transformar su vida de una manera distinta. Hay otras que no, hay otras que lamentablemente se abruman y dicen la enfermedad pudo y lamentablemente quedan en un proceso muy doloroso. Pero es una forma de enaltecer el vínculo, pero sobre todo de empoderar el proceso emocional de mamá. Claro, entiendo perfectamente. Bueno, para ir cerrando, ¿qué consejos le das a ese emprendedor que te está escuchando hoy y que mañana y que ya tiene el proyecto y está diciendo ya tengo cómo para tener mi CRM y ahora tengo que tener mi salud? ¿Qué le dirías a ese emprendedor? Yo les diría, primero, hoy, sé fiel a ti. Es decir, haz aquello que realmente te nutra, haz algo que te guste, haz algo que te apasione. Googlea la palabra Ikigai y entiende el concepto que hay detrás de Ikigai, entre este equilibrio entre lo que necesita el entorno, por lo que te paga el entorno, lo que te apasiona hacer y aquello que eres bueno hacer. Y aquí me parece importante lograr ese equilibrio. Yo recuerdo cuando yo me gradué en comunicación social, si bien mi tesis fue en cine, mi primera tesis fue en cine, yo miraba los productos que yo hacía, audiovisuales, y yo decía, son políticamente correctos, pero es el producto que yo pudiera ver un domingo a las 3 de la tarde mientras me quedo dormido después de haber almorzado. O sea, no me apasionaba. Lo que yo veía decía, sí, cumple con toda la norma, pero yo no siento que me apasiona lo que estoy viendo. No me engancha tanto como lo que yo veía con otros compañeros de clase. Eso sí logré transformarlo luego en talleres, en vivenciales, en la parte de psicoterapia, cuando me desarrollo en el marco de psicología. Entonces ahí me dicen, pero ¿te gusta hablar de cuerpo y de enfermedades y esa cosa que es tan fea? Le digo, no, a mí me gusta ayudar a la gente para resolver eso. Exacto. Y eso sí me genera una pasión diferente y me motiva a seguir, a transformar, a ayudar. Entonces mi primera invitación o sugerencia es ser fiel a ti y luego elige un mentor que esté donde tú quieres estar. Porque una de las cosas más humanas es aprender de la experiencia ajena. Ninguno de nosotros tuvo que inventar la rueda, o tuvo que hacer el fuego, o tuvo que construir su casa. Alguien nos dio ya eso masticado y resuelto. Y nosotros aprendemos, gracias a la neuroplasticidad, nuestro cerebro lo único que sabe hacer es aprender. Así que cuando alguien te dice, no, lo que pasa es que el loro viejo no aprende a hablar, ese loro lo que está aprendiendo es un límite. Pero está aprendiendo. Si él dice, claro, sabes, yo tengo hábitos que posibilitan o que dificultan que yo aprenda nuevas destrezas. Pero solo esos son hábitos. Yo siempre puedo aprender. Qué buena frase. Yo solo puedo aprender porque eso, mi cerebro está diseñado así. Entonces no importa si tienes 64 años como el coronel Sanders y estás saliendo a hacer una vida después de haber invertido toda tu fortuna en algo que no funcionó, para generar una nueva alternativa. Y sol de hoy, KFC es la cadena de comida rápida más grande del mundo. Mucha gente dice, no, es McDonald's. No, sí. Revisen la data, KFC tiene muchos más restaurantes en el mundo. Entonces, no importa que tú tengas 64 años o que seas un emprendedor joven de 20 y pocos años. Agarra algo que te apasione. Elige algo que en lo que tú sientas que estás creciendo. Y esa pasión se va a reflejar en tu calidad. Porque tú puedes ser políticamente correcto en lo que dices. Y si no tienes esa pasión, si no tienes ese gusto a la hora de compartirlo, a la hora de comunicarlo, eso se va a notar. Claro. Vender algo en lo que no crees, eso se nota. Aunque te hayas aprendido todo el manual del discurso, de qué dice y qué no dice. Recuerdo en un taller, tenía una persona que justamente vendía repuestos. Y otro que era un farmacéutico. Me dice, ¿cómo yo le pongo pasión? O sea, ¿cómo yo le pongo cariño a un amortiguador? Y tú escuchabas a este señor hablando de las propiedades de la amortiguación y cómo eso te hacía sentir más seguro y eso se proyectaba en tu carro. Y tú dices, no me está hablando del amortiguador técnicamente, o sea, de la compensación de aceites en un tubo comprimido. Me está hablando de seguridad y de toda la pasión. Y lo mismo el farmacéutico. El farmacéutico me podía decir, bueno, esto es la composición, y me daba una ficha clínica. Pero luego me decía, tú sabes la cantidad de salud y cómo este bienestar, y lo transformaba en un discurso de yo te voy a ayudar a que tú estés mejor. ¿Sabes cómo le va en esa farmacia? Le va de maravillas. Claro, total. Pero voy de nuevo, es integrar el cómo eso que te apasiona a su vez genera un impacto en tu entorno. Para mí eso es un elemento clave para que tu empresa, tu emprendimiento, tu desarrollo o tu persona tengan éxito. Genial, claro que sí.
Genial. Mira, sabes que por cosas de la vida, los 3 últimos podcasts que he grabado, hemos hablado del Ikigai. Ah, sí. Y todos los emprendedores lo hablan de la pasión, de lo que los mueve y el Ikigai. Imagínate. Creo que hay de nuevo, como tú decías, y tú lo has reforzado. O sea, un tema de tú lo has reforzar hablado el tema más, de la conciencia. Más técnicamente y más profesionalmente. Los demás lo hablan del corazón, de la garganta, así que le sale, pero tú lo has expresado más directo. Bueno, sí, es más técnica y más sí, más, técnicamente, más pero entendible. creo que todos los abordajes suman, ¿no? Porque es justamente eso. Es como nuestra pasión, nuestra destreza tiene un nicho, y eso es importante, ¿no? Yo creo que un elemento bien importante a la hora de desarrollar un emprendimiento es cuál es tu nicho. Uno de los problemas que yo tenía, una de las dificultades, si se quiere, que yo tenía al principio, es que yo decía, bueno, todos tenemos un cuerpo. Sí, pero no todos queremos sanar. No todos queremos saber el fondo y origen emocional de la dolencia. Entonces, yo estaba muy ocupado en hablarle a todo el mundo. Entonces, mi mensaje no le llegaba a nadie. Y decía, wow, pero ¿qué está pasando? No es que mi mensaje no es para todo el mundo. Mi mensaje es, sí, para las personas que tienen cuerpo, que desean sanar, que desean hacerse responsables de su vida y que quieren estar mejor. Y entonces, mi nicho se hizo mucho más estrecho y ahí comencé a ser efectivo. Ahí dije, mi mensaje llega, ¿por qué? Porque es para aquel que quiere sanar. No es para el que tiene la enfermedad, es para el que quiere sanar y transformar su vida. A esa persona es para quien va el mensaje. Es así. Entonces igual, lo compro. ¿Qué emprendedor te va a escuchar a ti? El emprendedor que esté dispuesto, te lo voy a poner con un ejemplo. Es el emprendedor que esté dispuesto a agarrar este librito, no sé si lo conoces, que se llama The Mom Test, el test de mamá. No. Léete ese libro, es encantador. Él te dice, ¿por qué un montón de gente fracasa? Porque lleva su proyecto y le dice a la esposa, ¿qué te parece? Y la esposa lo dice, ay, mi amor, es una belleza de proyecto. Y luego se lo lleva a mamá. Ay, sí, hijo, qué orgullosa estoy de ti, es una cosa divina. Y luego se lo lleva a papá y luego se lo lleva al mejor amigo. Y todo el mundo aplaude como foca y nadie le dice, oye, revisa, te das cuenta que te está faltando, tienes este problema a nivel de finanzas, te das cuenta que no le estás definiendo bien el nicho, te das cuenta. Y no pasan. Entonces el libro Mom Test, que es un libro más muy delgadito, te hace todas esas más de 100 preguntas incómodas que te hacen cuestionar el proyecto. Cuando tú pasas esas preguntas, tú dices, sí, tengo un proyecto sólido, que es muy distinto a, tengo una buena idea y la voy a sacar adelante a la mala. Eso te va a llevar al fracaso. Pasan el Mom Test a su proyecto y dense cuenta cómo entonces este concepto de Ikigai pasa a tener tanta importancia entre la pasión que tú le inyectas al proyecto, entre el uso de tus destrezas, pero sobre todo en el cómo eso está bien direccionado para resolver uno o varios problemas en un entorno y en un nicho específico. Eso es lo que te va a permitir que tengas éxito. Total. Además que ese nicho específico, yo creo que, ya para cerrar, te llega. O sea, tú dices, ¿dónde esta energía la voy canalizando hasta que la encuentras, ¿no? Si tienes esa pasión, si tienes eso también te va a ir llevando a encontrar a quién hablar, cómo dirigirte, cómo expresarte. Es el flujo del agua que va a encontrar ese camino, esa ruta de escape, ¿no? Y luego eso, Gabriel. Yo creo que el punto es, ¿sí? O sea, cómo encontrar ese nicho y luego cómo hacer un hábito de que ese nicho sea rentable. Claro. Porque es parte del proceso. Pero es que si quieres vivir de eso, te va a dar rentabilidad. Totalmente. Yo creo en ello totalmente. Gabriel, más de una hora, llevamos una hora hablando. No se me ha hecho... Sí, súper ligero, pudiéramos hablar otro tanto más. Sí, no, me lo dice el reloj, si no de verdad, yo más o menos intento llevar la hora, pero contigo se me ha hecho rapidísimo, de verdad. Bueno. Además tocaste los puntos hilados, o sea, no tuve que casi que interrumpirte para decir preguntarte todo lo que quería tener. Bueno, Nada, gracias por tu tiempo, entiendo que de verdad, lo digo aquí para que la gente lo sepa, sacrificaste unas reuniones que tenías por problemas técnicos que tuvimos antes. Te agradezco enormemente
haber tenido esa bondad de darnos tu precioso tiempo, tu valioso tiempo. Y bueno, tomarte ese poquitico para dar estas preciadas palabras. Sí. Gracias a ti y a todo tu equipo que sé que han hecho un gran esfuerzo para que esto salga. Y gracias a Carlos, vuelvo y repito también. Le lleguemos a esta comunidad para justamente darle este aporte, generar esa... Nosotros se dice en hipnosis, ¿no? Que las ideas son como una semilla que van a crecer cuando encuentren el terreno propicio. Bueno, ojalá dejemos semillas en estos emprendedores que tengan ahora una conciencia renovada sobre todo el bienestar que aporta un proyecto o cómo los puede enfermar un proyecto mal diseñado. Claro, claro que sí. Claro que sí. No, es así, tienes toda la razón. A eso va. Gracias nuevamente. Dani, gracias a ti y a tu equipo. Yo creo que estos temas darán para más en un futuro. Así que nada, estaremos en contacto. Sé que va a venir muchas otras cosas más contigo. Gracias. Abrazo grande. Estamos a la orden. Chao, chao.